El pie de la letra. Bartolomé Leal, tú eres economista de profesión, igual que yo, somos economistas de profesión. Ingeniero en realidad, soy ingeniero civil industrial y tengo un posgrado en economía, un diploma de doctorado en la Sorbonne, en París. O sea, soy economista como segunda profesión, en realidad soy ingeniero. Y empecé en Nairobi, en Kenia, en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, que tiene su sede en Nairobi, lugar donde viví 4 años, y es el tema de parte de mi literatura. Nairobi, África. Los números son fríos, ¿no? Qué pena. Lamento decirles que no necesariamente siempre. Aquí está con nosotros Bartolomé Leal, ingeniero, economista. Todo el día torea raíces cuadradas, inferencias, estadísticas, planos cartesianos, pero su verdadero corazón, allí donde está su camiseta, allí donde está su amor y su verdadera vocación, es la literatura. Y no cualquier literatura, sino la novela negra, la novela policial, esa de los gangsters. ¿Dónde está la nena, Harry? Esa, ¿no es cierto, Bartolomé? ¿Y tú, cómo mezclas economía con literatura? Yo creo que, fíjate que la literatura me ha hecho fracasar un poco profesionalmente. Yo creo que podía haber rendido mucho más en términos de mi trabajo como ingeniero y economista, ¿no? Y ahora, en una etapa ya en que se supone que tengo que ser un profesional ya mucho más asertivo, ¿no? Mucho más seguro de sí mismo, en fin, con algunas propuestas. Yo no las tengo, fíjate. Tengo serias dificultades a estas alturas porque siento tal impulso por seguir desarrollando mi trabajo literario que simplemente me estoy bloqueando en lo que son los temas de mi trabajo profesional y bloqueando seriamente. O sea, es para mí un motivo realmente de preocupación, ¿eh? Porque simplemente me produce, nosotros le llamamos una lata tan terrible a veces, ¿eh? Yo tengo que escribir documentos, eso me produce a veces un tedio tan terrible, digamos, y unas dificultades muy grandes porque también tengo que escribir ahí. Haciendo cálculos, ¿qué es lo que estás acostumbrado a hacer? ¿Es posible que dejes el trabajo de economista, ingeniero y puedas dedicarte plenamente a escribir? O sea, en este momento estoy en una situación más crítica que de costumbre, digamos, por diversas circunstancias. Mi proyecto se acaba, estoy con problemas de recursos, estoy tratando, yo soy un misionero, ¿sabes? Soy misionero. Por eso me puse Bartolomé, ¿eh? Porque por mi admiración a Bartolomé de las Casas. ¿Por qué dices que eres un misionero, Bartolomé? Porque yo he participado en misiones de la Naciones Unidas. Yo estuve un año en la misión del Kosovo, en los Balcanes. Y estoy tratando en este momento de irme a Haití, a trabajar con la misión civil de Naciones Unidas en Haití, que apoya a las fuerzas de pacificación que hay allá. En la época del golpe del año 73, cuando sube Pinochet, Bartolomé, ¿tú qué haces en ese momento? ¿Cuál es tu... ¿Estudias? ¿Dónde? Estudié ingeniería en la Universidad de Chile. Bueno, yo era, políticamente, siempre me he definido como esa cosa amorfa que se llama un independiente de izquierda, ¿no? Nunca he militado en nada por pereza, más bien, ¿no? Porque esa disciplina partidaria me un poco... Era un tipo de izquierda, yo diría más bien moderado, ¿no? Por cierto, allendista, ¿no? Yo voté por Allende, en fin, como mucha gente en esos tiempos, ¿no? Y mira, en el golpe yo no tuve ningún problema, por la sencilla razón de que yo trabajaba como ingeniero en una empresa que fue intervenida
es que el proceso de los 1000 días de Allende fue un intento de construcción de una economía centralizada, ¿no?, a la soviética. Y eso pasó por un proceso que se llamó de expropiación de empresas, ¿no?, a construir un poderoso sector estatal a la soviética. Y muchas empresas, sobre la base de una serie de leyes y cosas, fueron expropiadas a sus dueños legítimos, digamos, no privados. Y yo trabajaba en una empresa que era una empresa privada, ¿m? Y esa empresa fue en algún momento intervenida por el Estado y llegó a instalarse un interventor. Porque nosotros tuvimos un interventor que no quería transformarnos nosotros ni en guerrilleros ni en la vanguardia política. O sea, lo primero que nos dijo: compañero, yo sé que ustedes están con el proceso, pero yo los quiero a ustedes en lo suyo. Yo era ingeniero de planeamiento, ¿no?, de planeamiento de producción. Oiga, lo quiero usted en lo suyo, ahí metido en lo suyo, no quiero que se me vaya a meter a hacer política, porque para políticos yo. Lo cual me parece un planteamiento interesante. Y viene el golpe y la empresa es restituida a sus antiguos propietarios. Y vuelven los ejecutivos antiguos, la mayoría, que eran los que me habían contratado antes a mí. Entonces, no, oye, bueno, tú te quedas. Fija, no, o sea, para mí no hubo trauma en ese sentido personal, pero sí lo hubo para muchos amigos míos, ¿no?, para gente cercana, ¿no? Y yo me fui de Chile yo a estudiar a Francia el año 76. O sea, me viví los primeros 3 años del régimen de Pinochet, ¿no? Así que tengo muchas vivencias personales muy, muy fuertes y muy dramáticas de esos tiempos. Fue una época dramática. Fue una época muy dramática, que había una censura brutal, ¿no? Había toque de queda, había mucha violencia y persecución contra los partidarios de Allende, sobre todo los partidarios que eran reconocidos como políticos, ¿no? La derecha practicó una venganza sistemática y muy dura, sobre todo en el mundo sindical, ¿no? Me acuerdo que a los tipos del sindicato de una de estas empresas, de estas plantas, digamos, de una de estas unidades productivas, una gran empresa siderúrgica, los asesinaron a todos. Eran como 7. Simplemente un día llegaron policías de la policía chilena, que se llaman los carabineros, y se los llevaron a todos. O sea, estaban permanentemente ocurriendo esas cosas. Bartolomé, ¿viste con tus propios ojos gente muerta en las calles? Pero muchas. O sea, íbamos por los barrios, mira, tipos tirados y tapados con periódicos. Pasaban por frente a un cementerio popular, llamado Cementerio Metropolitano. Y esta gente, los militares o los policías o incluso paramilitares, tiraban los cadáveres en la orilla, en las cercanías del cementerio, por ejemplo, ¿no? O sea, mataban tipos en cualquier parte. O sea, había mucho drama en el río Mapocho. O sea, era realmente una situación muy temible, ¿no? Y se disparaba en las noches. Era un sistema que tenían los militares de provocar el terror, ¿no? Que es, después de la hora del toque de queda, empezar a disparar, ¿no? Fíjate, o sea, para efecto de mantener en la población esa tensión. Tú sentías los balazos y decías, yo no me asomo a la calle, digamos, ¿no? Me acuerdo que hubo un general que se llamó el general Lee de la Fuerza Aérea, que alguien le preguntó que oiga el toque de queda a la gente, ¿no? Y tuvo una frase muy, muy notable, dijo: no entregaremos la noche. Llega a ser poético, ¿no? En tu opinión, ¿por qué Allende no fue posible? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió para que no fuera posible? Allende llega al gobierno por efectos de una negociación política, ¿no? Y empieza a conducir el país hacia una economía centralmente planificada. Siempre se hablaba, no, que tiene que haber un sector privado, ¿eh? La retórica del gobierno de Allende, que mi diagnóstico ex post es bastante negativo, esa es la verdad, ¿no? Debo reconocerlo. Lo cual conduce al país a una catástrofe económica, ¿no? Hiperinflación, desabastecimiento generalizado de mayoría de los productos, obsolescencia en las industrias, incapacidad de renovación tecnológica, pérdida de los mercados internacionales, catástrofe. El país estaba, al momento que Allende es derrocado, en catástrofe, digamos, ¿no? Con 40 años a cuestas, solterón y fumador irredimible, buscó a tientas el despertador y logró a la tercera tentativa enmudecerlo a manotazos. ¡Más adelante! Yo creo que Pinochet es una nulidad absoluta. Bartolomé
Bartolomé Leal vino a Bolivia y se enamoró del país, a pesar de ser un país tan distinto, tan diferente a Chile. Dinos, Bartolomé, se dice por todas partes que la actual bonanza chilena, el actual empuje, se la deben los chilenos a Pinochet. ¿Es cierto que Pinochet es el creador, el gran creador del Chile actual? Yo creo que Pinochet es una nulidad absoluta. Pinochet, cuando llega al gobierno, yo creo que no tenía ni siquiera ningún concepto de lo que él tenía que hacer desde el punto de vista económico. Y él coloca una serie de personajes muy extraños en su primer gabinete, ¿eh? Una serie de personajes que, algunos, sobre todo dirigentes empresariales, porque la dirigencia empresarial fue siempre muy favorable a Pinochet, siempre fue muy leal a Pinochet, ¿no? Se dice que los millones de dólares que tienen sus cuentas, ¿no? Todo eso que se ha descubierto ahora, todo eso que lo más probable es que sea algún tipo de desfalco, ¿no? Y hay varios juicios pendientes. No me cabe duda que parte de eso puede tener que ver con el pago de favores que los sectores empresariales le hicieron, ¿no? Entonces yo creo que al principio Pinochet era un tipo muy, muy confundido. Incluso la inflación se profundiza. O sea, llegado Pinochet, una de las cosas importantes que hace al principio, digamos, es empezar como a devolver a los privados, o sea, detiene el proceso de reforma agraria, el Congreso se cierra hasta nueva orden, la frase textual, ¿no? Y el Congreso se cierra hasta nueva orden. ¿Te imaginas? Es un nulo profundo, ¿no? Porque ¿cómo puedes cerrar un Congreso hasta nueva orden? Hasta nuevas elecciones, pero no hasta nueva orden, ¿no? El tipo es un nulo. Y la inflación sigue y sigue, ¿no? Los primeros años de Pinochet, la curva de la hiperinflación no se detiene. Entonces, ¿cuándo se detiene la inflación? ¿Cuándo se para la inflación? ¿Cuándo empieza a acomodarse la economía chilena? En un momento dado, la derecha, cuando se convence que Pinochet pretende seguir, propone una estrategia, y hoy un conjunto de economistas brillantes, formados en Chicago, formados en Harvard, ¿no es cierto? La escuela de Chicago, ¿no? Y ese tipo de economistas que tienen todos sus nombres y apellidos, ¿no? Ese tipo de economistas elaboran una estrategia de desarrollo para darle al país una inserción en un proceso de globalización que se inicia. Este país tiene que modernizarse, tiene que desarrollar sus ventajas comparativas, tiene que insertarse en los mercados internacionales, tiene que abrirse hacia afuera, ¿no es cierto?, exportar, en fin, cosas por el estilo. Y empiezan con eso. Lo que sí se les olvida, por cierto, es consolidar una base de consumo interno, porque eso les importa un carajo, porque lo que más les interesaba era mantener los sueldos lo más bajos posible, ¿no? Pero esa estrategia permite por lo menos sanear, ¿no? Y se produce una... Yo salgo de Chile el año 1976, porque la empresa donde yo trabajo, que era una gran empresa, quiebra. Entra en quiebra. Faillite. Quiebra. Y es una quiebra que hace que la empresa simplemente se deshaga de todos nosotros los trabajadores, nos ponen a todos en la calle, ¿no? Yo recibo el dinero de una parte del dinero de lo que se llama la indemnización, vendo mi citroneta y me voy a París. Con mis dineritos. Y mi padre se queda para recoger el resto de los dineros, digamos, que me están adeudando, y me los manda después a París. Yo vivo en París 2 años haciendo estudios de posgrado, autofinanciado con estas platicas, digamos, que logro guardar, ¿no? Pero esa quiebra es parte de un proceso de quiebras muy sistemáticas, digamos, que permiten, curiosamente, que el país se modernice. Porque empiezan tecnológicamente toda esta empresa y hace que... Y yo creo que, te fijas, no es la inteligencia de Pinochet, pero sí creo que la derecha chilena, ¿no? la alianza entre la derecha económica y la derecha política, copando el régimen de Pinochet, produce un proceso que es muy, muy, muy poderoso. Bueno, así es como yo veo estos temas, ¿no? Digamos, no muy ortodoxo el análisis, ¿no? Pero... Esa es la ventaja de ser un escritor siendo un economista. José, volviendo un poco a la literatura, sé que tienes una gran fascinación por Dumas. ¿Por qué no nos cuentas un poco? Bueno, mira, yo creo... yo tengo una fascinación por la novela de aventuras. Yo soy muy lector de géneros, ¿no? Y soy lector de novelas y de libros de aventura y de libros de viajes y ese tipo de enfoques, digamos, que son más narrativos que literarios. No sé si se entiende la diferencia, ¿no? Para mí no cuenta tanto, a mí cuenta mucho más esta capacidad para contar historias. Yo creo que Dumas Père, ¿no? Alejandro Dumas, como lo conoce la gente, me parece que es uno de los más grandes narradores que existen en toda la literatura.
Yo leí, por cierto, siendo niño y joven, Los Tres Mosqueteros, toda la saga y El Conde de Montecristo, en fin, todas esas cosas, en las mismas ediciones que las leímos pues, seguramente en toda América Latina y España. Después he seguido leyendo cuando aprendí francés, y hoy día puede sonar repugnantemente snob, pero hoy día, a mis 57 años, me gusta leer a Dumas en francés. Exclusivamente. ¿No? Ya hace tiempo que le he tomado bastante distancia a las traducciones, esa es la verdad, ¿no? Consistía en una máscara de cartón piedra con enormes orejas, ojos saltones, medio fuera de las órbitas, y una prominente nariz adornada de un abominable lunar peludo en el extremo. ¡Más adelante! Ahora yo he tenido también, y si hablamos de confesiones verdaderas, coqueteos con el suicidio, ¿no? Para Isidoro Melgarejo Daza fue una sensación tan tremenda, tan profundamente aplastante en su entero ser, que gritó o creyó gritar con todas sus fuerzas: muerto soy. Así llegó al infierno, un infierno que antes había presentido, un infierno llamado simplemente dolor. Página 89, Morir en La Paz. Y como su nombre lo indica, es una novela que se desarrolla en la ciudad de La Paz, Bolivia, con tiros, muertes, persecuciones, helicópteros, gringos asesinos, niños campesinos perseguidos, la fiesta del gran poder en el medio de todo esto, y todo lo necesario para hacer de esto un gran thriller, una novela indejable, o sea que no se puede dejar, y editada por Umbriel. Y qué pena no es publicidad pagada. Hablábamos de Dumas, Bartolomé. En el siglo XX, Dumas fue desprestigiado por los intelectuales vanguardistas que le pusieron la etiqueta de ser un escritor de folletín, que era algo más bien raca, medio. ¿Por qué hoy al lector y al público de cine, al lector de novelas y al público de cine, vuelve Dumas con tanta potencia, con tanta fascinación? Porque yo creo que hay un tema bien importante en cualquier lector, sobre todo el lector ingenuo, ¿no? El lector de la calle, simplemente no como nosotros que ya no somos eso, ese lector ingenuo, ¿no? Pero ese lector busca una identificación con personaje. Él quiere identificarse. Y Los Tres Mosqueteros te da una tan amplia gama de posibilidades de interpretación, porque tú tienes D'Artagnan, y tienes a D'Artagnan, pero también tienes a Los Tres Mosqueteros. O sea, tú tienes un espacio de identificación enorme, ¿no? Porque yo me acuerdo que nosotros jugábamos a los Tres Mosqueteros de D'Artagnan, ¿no? Y había unos repartos de roles ahí, ¿no? Yo quiero ser Portius, ¿no? Eso quiero ser yo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso es muy interesante, yo encuentro, porque la literatura de repente pierde. ¿Y tú quién quieres ser de los Tres Mosqueteros? ¿Portos? Porque yo quisiera ser D'Artagnan. Claro, por ejemplo, ¿no? Claro, ese es mi personaje. Y así, ¿no? Y bueno, después el western recoge eso. Y este tema de identificaciones yo lo encuentro muy importante en literatura, y que es propio de cierta literatura popular, digamos, ¿eh? Te voy a hacer una pregunta que no es fácil. Es una pregunta... ¿Tú has estado cerca de la muerte? ¿Le temes a la muerte? Es el tema más complicado que todos vivimos, ¿no? Y la verdad es que yo tengo acercamientos de novelista policial, digamos, de novela negra, ¿no? Fredric Brown, también un autor fetiche, digamos, mío, decía que en realidad, él no castigaría a los asesinos. Porque dice, los asesinos no... En el fondo, dice, todos nacemos con esa enfermedad que se llama la muerte. Todos nos vamos a morir en algún momento. Lo único que hace el asesino es apurar un poco ese proceso, pero en realidad él no está haciendo ninguna cosa. Bueno, por cierto que es un juego de palabras y es un chiste, ¿no? Yo estuve a punto de morirme, está marcado en mi mano, ¿eh? Tengo en la línea de la vida una ruptura, y yo me acuerdo que me encontré una vez con una vieja, ¿no? En alguna parte que miró, me dijo, tú vas a tener un grave accidente, me dijo, y pero va a pasar. Que ahí está, ¿no? En realidad le dije, yo ya lo tuve. Bueno, está bien, qué sé yo. Yo tuve tifoidea, ¿no? ¿De niño? No de niño, a los 37 años.
La tifoidea es una enfermedad muy grave, tú sabes, ¿no? No sé si a ti te ha dado alguna vez, en otros países da. Es una enfermedad infecciosa mayor, ¿no? Que mató mucha gente, hay novelas de la tifoidea, ¿no? Y yo estuve muy mal, estaba recién casado, esperando a mi esposa, esperando el primer hijo, qué sé yo. Estuve ahí en el límite, por lo tanto tuve ahí algún acercamiento en ese momento, porque, digamos, es un virus virulento, ¿no? Que ataca el corazón, entonces, y te perfora los intestinos, o sea, te puede realmente, te puede realmente despachar, ¿no? Ahora yo he tenido también, y si hablamos de confesiones verdaderas, coqueteos con el suicidio, ¿eh? Han dado vuelta en algunos momentos, pero eso es parte de, tal vez, de situaciones, en fin, que tú no puedes controlar cuando están cosas muy complicadas. Hablando de suicidio, Bartolomé, ¿tienes alguna idea de cómo quisieras ser de viejo? Bueno, yo ya soy viejo, ¿eh? Yo entiendo que ya soy viejo. No tan viejo, claro. No quisiera llegar muy lejos en eso, ¿eh? No quisiera porque yo me siento joven todavía, ¿no? Suficientemente joven como para poder decir me quiero ir a la misión de Haití, ¿no? Y andar seduciendo a las nenas por ahí de repente, ¿no? Pero no quisiera llegar a muy viejo, fíjate, a viejo decrépito, ¿no? Yo tengo una amiga muy querida que vive en Canadá, por ejemplo, y se ha pasado 5 años cuidando al viejo agónico, ¿no? Y nos hemos pasado 5 años esperando juntarnos esperando que el viejo se muera. Son como cosas un poco atroces, ¿no? Porque el viejo le vino el ataque cerebral y ahí quedó aferrado a la vida durante 5 años y realmente una vida miserable la del viejo, una vida miserable la de la mujer, ¿no? Que tiene mi edad. Y se ha pasado los últimos 5 años en eso. Entonces yo no quiero eso, yo no quiero. Por eso tal vez el tema del suicidio, el tema de alguna muerte a tiempo, ¿no? Cuando esté a punto. A lo mejor se me reblandece el cerebro en algún momento y voy a querer llegar a los 90 y andar pidiendo un pope. José, en el otro extremo de eso está la vida, los hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos, de 19, 17 y 13. Un hijo que está estudiando informática y es músico y es heavy metal y es metalero y tiene una banda, toca el bajo, en fin, anda en esa onda. Y estudia informática y una hija que va a terminar el colegio, quiere estudiar medicina y una chiquita de 13 años. ¿Y estás casado? Estoy casado, tengo esposa legítima, no vivo con ellos, yo vivo solo. Vivo solo, aparte de ellos, ellos viven en la casa familiar, la casa mía, ¿no? Que yo armé. Casa grande, con piscina. Entonces, debido a que eres un escritor, no vives con tu esposa. No, bueno, es que no tenemos dificultad de convivencia, digamos, ¿no? Entonces, en algún momento a pesar de los hijos y a pesar de todo, me fui a vivir solo, además por el tema de la escritura también, ¿no? Y de mis libros, y mis colecciones, y mis porquerías, y debo ser insoportable también. Gracias, José. Y como dirían en Chile, chuda, te basaste, Bartolomé, te basaste. Gracias, Bartolomé Leal.